Quiero decirte que mi sueño es vivir en un mundo sin guerras, sin hambre, sin desigualdades y sin violencia, donde como niñez logremos desarrollar todo nuestro potencial y cumplir con lo que anhelamos, gozar del respeto y protección de nuestros derechos humanos. Hablemos de género, el derecho a tener derechos, un espacio de análisis y proyección internacional. Este programa es auspiciado por Radio Global Coach and PNL y la Northern International University, que tiene por objetivo reflexionar sobre temas de género, a fin de contribuir a lo establecido en los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 de la ONU, documentando historias de vida y desarrollo profesional en materia de género, derechos humanos, igualdad sustantiva y nueva masculinidad, entre otros grandes temas de interés para la comunidad internacional. En este episodio de Hablemos de Género, el derecho a tener derechos, platicaremos sobre techos de cristal y personas LGBTIQ+, con Patricia Alamilla Patiño, a quien le damos la más cordial bienvenida. Antes de iniciar, me gustaría compartir una breve reseña curricular de nuestra invitada. Patricia es profesional en contenidos digitales, periodista y editora en 15 años de experiencia en plataformas de información y de contenidos especializadas en economía, finanzas, negocios, liderazgo, gestión, equidad de género e inclusión, como El Economista, Expansión.mx, Obrasweb.mx y Dalia Empower, enfocada desde 2020 a temas de equidad de género, diversidad e inclusión, así como de educación en habilidades blandas como la creatividad, empatía, comunicación, resiliencia, inteligencia emocional, trabajo en equipo o colaboración, entre muchas otras skills que demandan hoy la vida profesional y el mercado laboral ante el rápido avance de la digitalización, la inteligencia artificial y la automatización. Patricia, gracias nuevamente por aceptar mi invitación. Es un gusto tenerte en el programa. Nuevamente, bienvenida. Muchísimas gracias, Jesús. Para mí es un gusto, un placer tomarnos estos minutos, sobre todo abordar este tema que es muy importante hoy en día, ¿no? Hoy nos vas a compartir un tema interesantísimo: techos de cristal y personas LGBTIQ+. Un tema actual y pertinente, pero ¿cómo hemos avanzado respecto al reconocimiento de los derechos humanos de las personas LGBTIQ+? ¿Qué relación guardan los techos de cristal con el avance de sociedades más justas, incluyentes y con perspectiva de género? ¿Aportan valor o recortan la brecha de desigualdades? ¿Qué nos puedes decir al respecto? Pues mira, son dos preguntas. Quisiera abordar primero el tema de los avances y equilibrar un poco, porque hemos avanzado mucho. Yo creo que aproximadamente, pues en los últimos 20 años, sobre todo yo creo que los últimos 10, 15 años hemos avanzado mucho en tema de los derechos LGBTQ+, pero también hay una realidad que sigue allá afuera. Hemos avanzado mucho, digamos, en términos legales, sobre todo aquí hablando de México. En términos legales hemos avanzado mucho en los marcos jurídicos, el respeto a los derechos humanos plasmado y a los derechos LGBTQ+, que son derechos humanos a final de cuentas, plasmados en las leyes mexicanas, y también incluso hemos avanzado a nivel de estadísticas. Ahorita paso a ese tema, pero también hay una realidad social, una realidad incluso empresarial. La discriminación y la violencia siguen ahí, el closet todavía está ahí. Y primero quisiera avanzar con esto y luego ya avanzar justo de estas cifras que te voy a contar, que te quiero como exponer para que quede muy claro cuáles son los avances, pero también la realidad y lo que nos hace falta. De ahí derivará también este tema de techos de cristal. De inicio, quiero comentarte que yo creo que dentro de los avances más importantes que se han dado en los últimos años en derechos LGBTIQ, que insisto, son derechos humanos, y bueno, esos derechos humanos fueron plasmados desde la Declaración Universal de los Derechos Humanos, por ahí de finales de la Segunda Guerra Mundial. Y bueno, paso al tema pues. En México, por ejemplo, hoy tenemos que en los 32 estados de la República Mexicana hoy es legal el matrimonio igualitario, ¿no? En los 32 estados, en las 32 entidades de la República. Tenemos también que 20 de los estados de la República ya aprobaron también la ley de identidad de género. También tenemos que 9 estados han aprobado, ya sea por modificaciones en sus leyes locales
o por atención a sentencias judiciales, es decir, parejas que interpusieron, ¿no?, un recurso judicial, pero ya tenemos que en 9 estados se ha aprobado la adopción homoparental. Pues sabemos perfectamente, México cuenta ya con una legislación federal que protege legalmente a las personas de la comunidad LGBTQ+, a la diversidad sexual, ¿no? La protege de la discriminación, tanto en el ámbito laboral como en el acceso a bienes y servicios de la vida cotidiana. Entonces, creo que son como los avances más importantes. Hay uno más que recientemente, hace poquito también se dio, es pues esta encuesta nacional de diversidad sexual y de género, realizada apenas, es la primera encuesta en la historia del país que se hace para conocer las condiciones de situación de vida, ¿no?, la situación de vida de la población. Entonces, esta encuesta nos arroja a nivel general que en el país por lo menos hay 5 millones de personas que se identifican como parte de esta comunidad, ¿no?, de la diversidad sexual. Es más o menos 1 de cada 20 personas que son mayores de 15 años y equivale también, si no mal recuerdo, al 5% de la población. Y eso que se identifican como parte de la comunidad LGBT, es decir, que fueron y les preguntaron si se identificaban. A mí, a nivel personal, creo que no es algo que se maneje mucho, no lo he visto como en medios, pero a nivel personal también me pregunto si a todas las personas que les preguntaron y que fueron encuestadas realmente pudieron salir del closet para ser encuestadas. Entonces, por lo menos de las personas encuestadas, esto se autoidentificaron como parte de la población LGBTQ+. Podrían ser mucho más personas, pero bueno, hoy tenemos que son alrededor de 5 millones de personas. Entonces, estos son los grandes, digamos, avances. Bueno, las personas de la diversidad sexual son cada vez más visibles. Hay un interés por conocerlas cada vez más la protección a sus derechos humanos en nuestras leyes, pero todavía hay una realidad también social y empresarial allá afuera. Eso no significa que no exista la discriminación, que no haya violencia en contra de la población LGBTQ+. Un dato, justo ahora que acaban de pasar las elecciones, de acuerdo con otra encuesta que es la Nacional de Discriminación, nos dice que el 19% de la población no estaría de acuerdo en que se elija a una persona gay o lesbiana para ser presidenta del país. Esto sube a casi 21% en el caso de una persona trans. Otro dato que también nos deja ahí pensando, ¿no?, y es poco más de la tercera parte de la población mexicana, el 32%, sigue en desacuerdo con el matrimonio igualitario. 43% está en desacuerdo con la adopción homoparental. Y así puedo seguir con muchas cifras, quizá de las siguientes que dar. Esta misma encuesta también nos refiere que 37.3% de las personas encuestadas dijeron que habían vivido una situación de discriminación 12 meses antes de participar en esa encuesta, ¿no? Los 12 meses anteriores. En el caso específico de las mujeres, de la diversidad sexual y de género, esa cifra es todavía mayor, es el 44.6% de las personas que manifestaron haber vivido discriminación. Entonces, pues ahí tenemos también, además de, ahí nos empezamos también a dar cuenta que no nada más tenemos una realidad de discriminación y de violencia todavía pues bastante importante contra de la diversidad sexual, sino que también tiene también sus interseccionalidades, digamos, tiene sus particularidades cuando hablamos de hombres o de mujeres, ¿no? Porque lo cierto es que las mujeres de la diversidad sexual en México somos mayormente discriminadas por varios factores, pero se dice sobre todo que somos doblemente discriminadas. Primero, por ser mujeres, sabemos que hay una brecha de género que se intenta cerrar en todo el mundo, también en México ganamos menos, tenemos menos posibilidades de ascender a puestos de liderazgo, etcétera, etcétera, ¿no? Simplemente los trabajos de cuidados y trabajos domésticos se nos asignan a nosotras las mujeres por un tema meramente sociocultural, y eso pues nos quita tiempo para nuestro propio desarrollo personal, nuestra educación, nuestro desarrollo profesional, ¿no? Cuando hay este desbalance. Entonces, somos discriminadas por ser mujeres y además somos discriminadas por formar parte de la diversidad sexual. Y bueno, esto estamos hablando todavía en un terreno, digamos, social, lo que está ocurriendo con la población y cómo percibe a la diversidad sexual y lo que piensa de la diversidad sexual, ¿no? Y no lo que piensa, también cómo actúa de allá afuera cuando ve a la diversidad sexual, a personas de la diversidad sexual. Cuando hacemos un pequeño zoom
a las empresas, en las empresas, pues nos encontramos todavía con más cosas. O sea, quizá lo menos, no es exactamente que estemos hablando de discriminación o violencia como tal, o más bien violencia como tal. Discriminación yo creo que sí es parte de estos factores, pero cuando hacemos ese zoom, ahí encontramos que en México 60% de las personas de la diversidad sexual no revela su orientación sexual o identidad de género en su lugar de trabajo. Y además, 44% de las personas que son también de la diversidad sexual que ocupan altos mandos en estas empresas tampoco revela su orientación sexual o identidad de género en su lugar de trabajo. Esos son datos de ADIL, que es una consultora, es ADIL Diversidad e Inclusión Laboral, y nos habla también, eso de inicio nos habla cómo las personas no se sienten seguras para salir del closet dentro de sus lugares de trabajo. Entonces nos habla de empresas que tampoco están siendo explícitas, que por alguna razón quizá a lo mejor sí discriminan completamente, o a lo mejor pueden decir de dientes para afuera que son inclusivas, pero lo cierto es que no tienen ninguna política, ningún protocolo, ¿no? Pero pues ponen su bandera por fuera de que sí son inclusivas, pero hacia adentro no hay ninguna política. Puede ser que ni siquiera sus líderes se expresen explícitamente, ¿no? Y le den un lugar a las personas de la diversidad sexual. Y es muy preocupante también que 44% de estas personas que ocupan altos mandos, pues también tienen miedo de salir del closet. No están revelando su orientación sexual y su identidad de género, ¿no? Ya cuando nos vamos, son también datos de esta misma consultora, cuando nos vamos a las personas que son abiertamente LGBT, es decir, que sí salieron del closet en su lugar de trabajo y que ocupan cargos directivos o de jefes en compañías públicas y privadas en México, solo es el 4.6%. Bajísimo. A esto nos referimos con techo de cristal. ¿Qué es el techo de cristal? Todas estas normas no escritas que no permite a las mujeres de pronto pasar de las gerencias a áreas de dirección y de alta dirección. Y es una estructura de discriminación, de brechas de salario, donde se da preferencia mejor a líderes, porque además hay muchos sesgos, también es un tema de sesgos. Cuando hablamos, por ejemplo, de un CEO en una empresa, de un área de dirección general, incluso cuando tú vas a Google y googleas, ¿no? CEO de empresa, las imágenes que te salen, pues es de un hombre blanco, trajeado, generalmente bien parecido. Entonces, pocas imágenes hay de mujeres. ¿Por qué? Porque hay un sesgo. Recordemos que pues Google se alimenta de las acciones y que nosotros como seres humanos, ¿no? Al final de cuentas es inteligencia artificial, es un motor de búsqueda y se alimenta de nuestras acciones y de nuestros sesgos también. Entonces eso quiere decir que cuando hablamos o pensamos acerca de una alta dirección, de un alto en una empresa, de una CEO, de un CEO, ¿no? De una persona CEO, pues ¿qué viene a nuestra cabeza? Pues ese hombre blanco, trajeado, y bueno, por nuestra cabeza no pasa que pueda ser una CEO. Entonces, de por sí hay un sistema dentro de las empresas y también dentro de la sociedad, porque las empresas son un reflejo de la sociedad, que no permiten a las mujeres romper ese techo cristal. Por ejemplo, ahorita Claudia Sheinbaum, que va a ser nuestra próxima presidenta, pues ya rompió ese techo de cristal, ¿no? O sea, apenas en 2024, y es la primera mujer que llega a ese cargo, ¿no? A la presidencia, a la silla presidencial del país. Entonces, ella rompe un techo de cristal, ¿no? Y así muchas mujeres CEOs que ocupan altos cargos en lugares de trabajo, pues van rompiendo techos de cristal con muchos esfuerzos, ¿no? Contra este sistema que las oprime, que no las deja avanzar por sesgos, por discriminación. Hay un sistema que de inicio no los deja, ¿no? Hay un sistema de creencias, hay una serie de sesgos que no nos deja a la comunidad LGBT primero salir del closet, vivir plenamente sin discriminación y odio y manifestar nuestra sexualidad, ¿no? En el trabajo, ¿no? Vivir plenamente sin discriminación, sin odio, sin violencia. Y si nos imaginamos a un CEO, ¿no? A una persona CEO como un hombre heterosexual, ¿no? Heteronormado, blanco, ¿no? Trajeado, pues mucho menos nos vamos a imaginar que una mujer lesbiana pueda, ahí lo tienes la cifra, ¿no? En las cifras de la presidencia, que una mujer lesbiana llegue a la presidencia de un país o de una empresa. Entonces, son estos sesgos y esta discriminación la que no permite que las personas también LGBT
pues de inicio vivan su vida libremente, ¿no? Y de ahí pues puedan escalar y desarrollar su carrera profesional abiertamente fuera del closet. Entonces, a eso le llamamos techo de cristal. Ahora, los techos de cristal, ¿por qué es importante romperlos? Porque de inicio, tener diversidad e inclusión en las empresas, eso siempre te va a dar innovación, productividad en las empresas, compromiso de los trabajadores. Por ahí hay un estudio solo para cerrar estas dos últimas. Esa es la importancia de los techos de cristal y de eliminar, de erradicar estos sistemas de discriminación y de sesgos, ¿no? Esa es la importancia. Por ahí hay un par de estudios. Uno es de una firma, una consultora a nivel global que se llama Catalyst, que creo que fue del 2022 este estudio. Este estudio habla que cuando las empresas son incluyentes y diversas, el 75% de los colaboradores demuestran altos niveles de innovación. E inclusión y diversidad, estamos hablando obviamente sí de diversidad sexual, obviamente sí de mujeres, obviamente sí de personas de color, obviamente sí de personas con discapacidad. Incluye todo, ¿no? Y en contraste, cuando las empresas nos tienen estas normas incluyentes y diversas, cuando no lo son, solo el 16% de los trabajadores tienen estos niveles de innovación. Incluso por ahí McKinsey, también en algún estudio 2023, McKinsey & Company, que es una consultora también de entornos laborales y de negocios, también en un estudio que también realizó, revela cómo las empresas con más de 30% de representación femenina y étnica tienen 39% más de probabilidad de lograr un desempeño financiero superior. O sea, hay más dinero, hay más ganancias. Entonces eso deja claro cómo la inclusión y la diversidad sí son necesarias, ¿no? En términos de rentabilidad y ganancias para las empresas, en términos de derechos humanos para las personas. Las personas tienen que vivir sus derechos humanos independientemente de su color, de su raza, de su orientación sexual, de su identidad de género. Por eso son derechos humanos. Y tienen derecho a gozar, tenemos derecho a gozar de entornos laborales seguros, inclusivos, diversos, donde podamos desarrollarnos y ser libres. Hoy platicaba, y solo para ya cerrar esta parte, hoy platicaba con una compañera que me adelantó un poco de algunas cifras de un estudio que realizó por ahí en alianza con algunas empresas, de 35 empresas mexicanas, y revelaba que datos muy sorprendentes del tema de poblaciones minoritarias dentro de las empresas. Y me decía que uno de esos datos es que cuando las empresas no son inclusivas, o al menos esto arroja este estudio, las empresas que no son inclusivas de este estudio, la probabilidad de estrés laboral, o digamos, existe estrés laboral entre las personas de las poblaciones minoritarias, su estrés laboral es 2.5 veces mayor que de las poblaciones, digamos, por decirlo, ¿no? En este caso, por ejemplo, de la población heterosexual, las empresas. 2.5 veces más estrés. Y eso compromete la salud. La salud empieza por la salud mental, emocional, y todos sabemos que cuando hay un impacto en la salud mental, emocional, finalmente, si se sostiene en el tiempo, ¿qué pasa? Que eso también pega en la salud física. Entonces, eso es la importancia de los techos de cristal. Esa es la importancia de generar organizaciones incluyentes y diversas de manera auténtica y genuina. Que las condiciones en los trabajos, ¿no? En nuestros entornos laborales, las condiciones laborales sean igualitarias a todas las personas. Te agradezco muchísimo que nos compartas este tipo de datos porque nos demuestra cuál es nuestra realidad, cómo hemos avanzado, qué nos falta por hacer, tener muy claro también el objetivo de estos avances sobre el respeto de los derechos humanos, bien lo dijiste ya en tu intervención, y justamente quisiera retomar esta parte. Hablaste de derechos humanos, yo tengo entendido que existen estándares internacionales que salvaguardan justamente esos derechos,
de la diversidad sexual. Y en este tema en particular, ¿qué nos puedes decir al respecto, Patricia? Los derechos LGBT y los derechos de las mujeres no son más que derechos humanos, caracterizados o digamos, pues sí, caracterizados como indivisibles, universales para todas las personas, están interrelacionados, son interdependientes, ¿no? De inicio, por ejemplo, en el tema LGBT, en el tema de las mujeres también, es muy claro que todos tenemos derecho a la igualdad y a la no discriminación. Es uno de los principios básicos, son principios básicos de la Carta de Naciones Unidas, de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, de todos los tratados que se han hecho de derechos humanos, ¿no? El artículo 1 de la Declaración Universal de Derechos Humanos es muy claro, tal cual citó: todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y en derechos. Hay ciertas particularidades también del tema LGBT, porque también recordemos que es hasta 1990 que la Organización Mundial de la Salud, sabemos que es parte de la Organización de las Naciones Unidas, pues es cuando también elimina la homosexualidad de la lista de enfermedades psiquiátricas. De este manual psiquiátrico, ahorita no recuerdo muy bien el nombre, pero había un manual psiquiátrico que catalogaba la homosexualidad como una enfermedad psiquiátrica. El 17 de mayo de 1990, la Asamblea General de la Organización Mundial de la Salud elimina esto, ¿no? Y después, en 2011, esa es otra particularidad en cuestión de los derechos LGBT, el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas también aprueba pues una resolución que se considera histórica, que reconoce justo los derechos de las personas LGBT, que insisto, son derechos humanos, nada más que derechos humanos. ¿Cuáles son estas obligaciones jurídicas que nacen justo de estos derechos humanos? ¿Cuáles son estas obligaciones, digamos, básicas que tienen los estados en protección de derechos humanos de las personas LGBT? Son 4. Uno es proteger a las personas de la violencia homofóbica y transfóbica y prevenir la tortura y el trato cruel, inhumano y degradante. Uno más es derogar las leyes que tipifican como delito la homosexualidad, prohibir la discriminación por motivos de orientación sexual y salvaguardar la libertad de expresión. De hecho, por ahí se me pasó también uno de los avances que se logró hace apenas, también creo que fue justo cuando se celebró el 17 de mayo de este año, esta acción de eliminar la homosexualidad de la lista de enfermedades psiquiátricas. Creo que también en mayo fue apenas que también entró en vigor esta ley para erradicar en México las famosas terapias de conversión, donde te obligan con violencia, ¿no? Con violencia psicológica, con violencia física, a cambiar, o sea, a ser heterosexual, ¿no? Básicamente, ¿no? Seas hombre o mujer, a ser heterosexual, etcétera, etcétera. Entonces, están ya penadas, se considera ya un delito. Hay sanciones legales para quien realice este tipo de terapias. Entonces, bueno, pues de ahí nace, digo, con sus respectivas particularidades en cuanto a los derechos LGBT y todo este tema que en algún momento fue, en este caso, la homosexualidad, ¿no? Que era parte de la lista de enfermedades psiquiátricas, pero básicamente es eso. Los parámetros son los parámetros internacionales universales de los derechos humanos. Me llama muchísimo la atención lo que nos comentaba sobre los techos de cristal. Y me gustaría hacerte una pregunta al respecto. Dentro de los principales retos y desafíos, justamente retomando este tema de la ruptura de los techos de cristal, ¿cómo te imaginas al México de hoy dentro de unos 10 años? Wow, bueno, pues mira, me sitúo de inmediato en justo qué han pasado durante los últimos 10 años y lo que te comentaba en un principio. Creo que el mayor avance que se ha dado en temas de derechos LGBTQ, ¿no? Derechos humanos para las personas LGBTQ, me sitúo justo hace 10, 15 años. Es cuando más ha avanzado todo esto. Cada vez veo a más personas pues levantando la voz, haciéndose visibles. Entonces, en ese sentido, y veo un gran avance, y veo, por la naturaleza también de mi trabajo y de lo que hago y de estos temas en los que me he enfocado en los últimos 4 años, sí veo mucho interés por parte de las empresas. Veo cada vez más interés y veo también que pese a que siguen existiendo temas muy fuertes de discriminación, muy fuertes de violencia que llega, creo que todo el mundo sabemos, los transfeminicidios, ¿no? Pese a ello, creo que en 10 años me parece que vamos a ver mayores derechos
totalmente consolidados en la ley. Me parece que vamos a ver, justamente por esta visibilidad, yo veo cada vez también más familias, cosa que esto no se veía pues hace 20 años, ¿no? Eran las marchas y todo el mundo pues nos veía, ¿no? O sea, con cara de, pues, ¿no? Con cara de interrogación, con cara de discriminación, y ahora esta marcha creo que se comienza a convertir también cada vez en la marcha no nada más de las personas LGBTQ+, sino la marcha también de las personas aliadas de la diversidad sexual. Se integra cada vez más gente que no es parte de esta diversidad, pero que es aliada y que apoya y que está interesada en defender y proteger los derechos humanos de las personas LGBTQ+. Entonces, en 10 años yo veo mayor visibilidad. En 10 años vamos a ver cómo esto comienza a normalizarse cada vez más y a ser protegido en las leyes y a ser protegido en la práctica y respetado en la práctica, en el día a día en las calles. Creo que eso es, y quiero pensar y quiero tener fe en que eso va a suceder, porque yo te puedo comentar, en una plática que tuve hace poco, me invitaron por ahí a dar una plática interna para Microsoft y LinkedIn junto con otros representantes de la comunidad LGBTQ, y yo recordaba que todavía en los años 95, como 95, 97, hablar de estos temas era imposible. Salir del closet era imposible. Yo jamás pensé, personalmente, y te lo digo, esa es mi historia, jamás pensé que iba a vivir y que iba a ver todos los avances que se han logrado. Verlos es impresionante. Cuando lo pienso, como periodista los veo como parte de mi cotidianidad, todo lo que va avanzando, pero cuando comienzo a pensar en lo que yo viví cuando yo tenía 17, 18 años y mucho antes, o sea, esto era impensable. Si alguien me lo hubiera dicho, yo me hubiera reído. Eso es imposible. Para nosotros, la diversidad sexual, no tenemos futuro, pero sí lo estamos encontrando. Y ese futuro yo veo que lo tienen también cada vez las nuevas generaciones. Veo también unas nuevas generaciones, las que vienen más jóvenes, que yo tengo hoy 47 años, las que vienen más jóvenes. Veo generaciones también que cada vez lo normalizan más. Esas personas son las que van a llegar a ser líderes en la empresa, las que van a llegar a ser líderes también de este país y que van a empezar a normalizar esto. Entonces yo veo así en 10 años esto, y obviamente veo más liderazgos, incluso políticos y empresariales, más liderazgos de la diversidad sexual. Hoy son pocos, porque incluso políticamente ni siquiera tenemos, o sea, no conozco una mujer política que sea abiertamente, bueno, sí, pero perdidas. Enoé Uranga, de hace como 15, 20 años, Patria Jiménez, Enoé Uranga, por ahí alguna otra se me pierde, son como unas 4 o 5 activistas que también llegaron a ser legisladoras en su momento, pero yo veo más visibilidad también en los liderazgos, y eso va a ser, ¿no? Gente que va a poder llegar a esos niveles empresariales, políticos, de organizaciones, de fundaciones, y que va a llegar un momento, quiero verlo en 10 años, ¿no? Ojalá que lo veamos, donde ya no va a ser un tema, simplemente es la líder, es él, ¿no? Y está ahí, y no su orientación, su identidad de género no es ningún tema, ya a nadie le sorprende, ¿no? Yo creo que vamos a ver un gran avance en 10 años. Pues los minutos han volado, Patricia. La verdad es que ese tema es sumamente interesante y extenso. Literal, volaron. Para cerrar este episodio, te pediría que les regales un mensaje, alguna reflexión que quieras compartirle de parte de esto que hemos platicado. Evidentemente, como lo acabo de referir, es un tema que es muy interesante, que nos compete a todas las personas. Lo que les puedo decir es que encuentran un mundo muy cambiado. No conocieron el mundo que en mi caso conocí cuando yo tenía 5 años, 9 años, ¿no? Yo siempre supe quién era, ¿no? Desde muy niña. Para mí siempre fue evidente, no lo descubrí, yo ya lo supe siempre, ¿no? Y llegar y encontrar un mundo en el que no había una posibilidad para mí, fue muy fuerte, ¿no? Y verlo desde la infancia, yo no veía una posibilidad para mí, ¿no? Entonces, hoy llegan
hoy se encuentran con un mundo todavía difícil, pero más abierto. Entonces, lo que les puedo decir, a lo mejor se oye muy, muy cursi, ¿no? Pero que sigan lo que siente su corazón, porque si yo no hubiera sentido lo que sentía mi corazón y lo que me ordenaba mi mente como congruencia, tuve muchas voces que me decían, no lo digas. Alguna vez también me dijeron, no te vistas de blanco, es decir, no salgas, no te expongas, no lo digas a tu familia, no lo digas. Si yo hubiera seguido eso, hoy fuera una persona muy infeliz. Hay retos, por supuesto, no fue fácil, porque además me tocaron otros años, como te comento, un mundo más complejo y más difícil, y tuve la fortuna, y en ese sentido me siento privilegiada, de que me fue bien. No me corrieron de mi casa, por el contrario, me abrieron las puertas. Fui muy querida, fui muy apoyada. Llevó su tiempo, eso también llevó mucho tiempo, porque yo salí del closet muy tarde, muy tarde. Yo salí del closet a los 30 años aproximadamente, a los 29. Entonces yo les diría, sigan su corazón, y no hay cosa mejor en la vida que ser congruentes. Engañarse a uno mismo no lleva a ningún lado. Tiene un costo, sí, pero desde mi punto de vista prefiero pagar ese costo que pagar el costo de no ser congruente, ¿no? Eso por una parte. Y por otro lado, yo quisiera hacer un llamado también, porque creo que eso es más importante. Sí hacer este mensaje, mandar este mensaje a adolescencias e infancias, si encuentran un mundo mejor y es más fácil, y sigan su corazón y sigan esa coherencia, sean quien ustedes creen fervientemente que son, luchen por eso, pero también a las personas que ya estamos en puestos de liderazgo en nuestra familia, liderazgos políticos, liderazgos empresariales, donde quiera. Hay algo, aquí hablamos mucho de leyes, de derechos humanos, pero hay algo que nos está haciendo falta, y eso es empatía. Ponernos en los zapatos del otro, tener compasión, no compasión de, ay, pobrecito, pobrecita, no, pobrecite. No, pasión desde el punto de vista, si no mal recuerdo lo que explicaba el Dalai Lama, me acuerdo, creo que lo llegué a leer así, con él. Compasión es tener pasión por el otro. Y tener pasión por el otro implica conocerlo, conocer sus circunstancias, con un interés genuino. Tratar de no llevar ideas cuando conoces a la otra persona, ¿no? De eso se trata la empatía. Si nosotros no generamos nuestros liderazgos en nuestras vidas personales, en nuestras vidas profesionales y empresariales, no construimos nuestro liderazgo empático, porque lo cierto es que vamos por la vida siendo líderes con nuestros hijos. Yo no tengo la fortuna de ser mamá, pero sí me asumo como líder de equipo, líder entre mis amigos, líder en mi trabajo. Hasta cierto punto fui y sigo siendo también líder de mi familia, ¿no? De mi familia celular, digamos, mi familia primordial, conformada por mi madre, ¿no? Mi padre y mi hermano. Entonces, construyámonos como líderes empáticos, líderes sociales, empáticos, y trabajemos esa empatía con los otros. No necesitamos títulos ni grandes cosas académicas, necesitamos ese nivel de empatía y ese nivel de autoeducación y de voluntad por educarnos y por conocer a las personas. Yo más bien mi mensaje también lo centraría en nosotros como adultos, en la gente que está allá afuera y que estamos encargados de generar esta armonía y una mejor sociedad, ¿no? Entre nuestro trato entre nosotros, y también generar una mejor sociedad educando, aprendiendo a educar, porque tenemos que aprender primero para poder educar a los que vienen más chiquititos, más chiquititas, más chiquitites, y que pongamos el ejemplo. Solo así se pueden generar también, apoyar a generar, no son leyes nada más, es la acción humana. Muchas gracias, Patricia. En lo personal me quedo con 3 palabras importantísimas que nos acabas de compartir: el tema de la congruencia, el tema de la empatía y, por supuesto, la compasión. Te agradezco por haber compartido justamente con la audiencia este tema tan interesante y tan importante. Yo pensaría incluso sin comprometerte en agendar una segunda parte, porque está interesantísimo y es muy importante que hablemos justamente de esto que nos ocupa el día de hoy, además que es muy extenso y vale la pena abordarlo.
Es muy grato nuevamente, te lo digo, tenerte con nosotros. Estoy seguro que tu colaboración ha sido de total inspiración e interés para nuestro auditorio. Gracias, fue un gusto, un placer y pues espero que pues este sea un granito de arena que aporte. Muchas gracias a nuestra audiencia por escucharnos. Les invitamos a que nos acompañen en nuestro próximo episodio. Soy Jesús Valdez Sánchez. Hasta la próxima.